Ya, ok. Bueno, primero que todo, saludarles a todos, esperando que estén muy bien después de una semana sin encontrarnos acá de forma online. Y así que para comenzar, les voy a compartir, como siempre, la pantallita. Ya. Habíamos quedado, creo que más atrás, habíamos quedado por acá. Claro, este fue lo último que hicimos. Aquí quedamos. Ya, estupendo. Bueno, entonces, para poder contextualizar, a fin de que no estuvieron en la última clase, digamos, se pongan ahí al día, estamos hablando de arreglos, matrices y funciones. Esa es la unidad 5, ya estamos en la unidad 5. Vimos el concepto de arreglo la clase pasada. Dijimos que un arreglo es una estructura de datos que de un mismo tipo, donde yo puedo almacenar muchos valores dependiendo de la cantidad o el tamaño que yo determine del arreglo. Y la característica también más importante de un arreglo es que todos sus elementos son del mismo tipo. Por ejemplo, si yo declaro un arreglo de tipo string, de tipo int, perdón, todos los elementos que están dentro del arreglo van a ser solo números enteros. Si declaro un arreglo como tipo char, lo que yo puedo almacenar dentro del arreglo son solamente caracteres. Eso fue lo que alcanzamos a ver en la clase pasada y también hicimos un par de ejercicios. ¿Ya? Ahora, vimos también el concepto de funciones, también lo vimos la clase pasada, dijimos que, bueno, o en la unidad anterior creo que lo habíamos visto, dijimos que una función era un conjunto de instrucciones que se declaraba de forma independiente, a la cual yo la podía llamar cuantas veces yo estimara conveniente. En este caso, si yo quiero pasar un arreglo o una matriz como parámetro a una función, yo también lo puedo hacer. Recordemos que la función se declara, como siempre, bueno, aquí le falta evidentemente el tipo. Toda función tiene que llevar un tipo que finalmente determina lo que la función retorna. Y en este caso, la función, bueno, aquí nos recibe, bueno, aquí falta colocarle el tipo, el nombre de la función, y entre paréntesis, cuando yo defino la función, indico aquello que recibe. Si recibe más de un parámetro como argumento la función, esos argumentos o parámetros van separados por una coma. Y por cada argumento tengo que indicar el tipo que corresponde. No, ahí puedo recibir, una función podría recibir un char, un int, un double, un float, etcétera. ¿Ya? Eso. Eh, Eso en cuanto a la función. Y como ya hemos dicho, toda función tiene que ser declarada antes del main, porque de lo contrario, cuando la quiera llamar, no me la va a reconocer. Si yo quiero declarar la función después del main, lo que yo tengo que hacer acá es colocar un prototipo para que pueda ser llamada la función y pueda ser reconocida, digamos, antes del main. Recordemos que todo el código, el lenguaje C, se lee desde arriba para abajo. Entonces, si yo llamo a la función antes de que aparezca acá, me va a dar error, me va a decir que la función no existe. En este ejemplo, lo que tengo es un arreglo de enteros de largo 100, con 100 elementos, hago un par de otras sentencias, que puede ser cualquier cosa, y llamo a la función. Y en este caso, si yo le quiero entregar a una función un arreglo como parámetro, le tengo que entregar solamente el nombre, no le tengo que entregar el tamaño del arreglo. Entonces, cosa que yo le diga aquí solamente el nombre del arreglo y se lo voy a entregar como parámetro a esta función de acá. Eso por una parte. Y en segundo lugar, otra cosa importante es que a diferencia, bueno, habíamos hablado en la unidad anterior, hablamos de la diferencia del paso por referencia y paso por valor. Veamos. Eh, Dice don Sebastián Piñera, pregunta, no he visto su pregunta, dice, el pseudocódigo, eso no existe, el arreglo, no, sí existe, don Sebastián, existe, se llama dimensión, se declara como dimensión. Lo que pasa es que nosotros no vimos esa parte en pseudocódigo, no alcanzamos a verlo, pero sí, yo en pseudocódigo puedo trabajar con arreglos. De nada, don Sebastián. Ya. Bueno, eso bueno. Y habíamos dicho entonces por una parte que yo puedo ocupar o puedo llamar un arreglo o entregándolo, o sea, puedo llamar a una función entregando como parámetro un arreglo. ¿Ya?
Eso por una parte. Y en segundo lugar, otra cosa importante es que, a diferencia de las variables que yo paso por referencia en una función, o sea, claro, se pasan por, bueno, por valor, en realidad, la llamada por referencia no existe, el paso por valor sí. Eh, si yo entrego un arreglo a una función, las modificaciones que yo haga acá adentro en esta función sobre el arreglo van a aplicar sobre el arreglo original. O sea, este arreglo de acá, hago acá adentro, no sé, le modifico un valor, le modifico algún dato, elimino algún número, etcétera. Cualquier cambio que yo haga dentro de la función va a aplicar sobre el arreglo original, ¿ya? Eso como dato importante, para que no se los olvide. ¿Ya? Bueno, acá estoy entregándole como parámetro un arreglo que no está delimitado, ¿ya? Por ejemplo, no es necesario, fíjese el ejemplo anterior, yo antes le estoy diciendo acá el tamaño del arreglo que yo le voy a entregar, que aquí estoy declarando que el arreglo va a ser de largo 100. En este ejemplo de acá, estoy declarando que voy a recibir un arreglo, que no sé de qué tamaño es. Y en este caso yo le entrego el tamaño, el arreglo, se lo entrego acá, el mismo arreglo, y ahí tendría que saber a priori la cantidad de elementos que tiene el arreglo para poder leerlo, ¿ya? O tenerlo definido como una variable global, definido en este caso antes de la función, ¿ya? Eso es otra posibilidad. Ya. Eh, bueno, lo que les comentaba entonces antes esta nota, lo que me dice es que si yo paso un arreglo como parámetro, un arreglo como parámetro de una función y lo modifico dentro de la función, esa modificación va a durar para siempre, no va a durar, no va a ser solamente, digamos, ahí, ¿ya? Eso. Bueno, veamos este ejemplo. A ver, me, aquí no me está diciendo el enunciado de este ejemplo. No, aquí me está mostrando un código en realidad. Bueno, ahí tengo un método que permite que me está leyendo un arreglo. Ojo, que yo aquí en este arreglo, yo a priori sé que este arreglo va a tener 10 elementos. Ojo, si llegara a tener más elementos, o sea, perdón, menos de 10 elementos, cuando quiera leerlo, el arreglo en esa posición, en una posición que no existe, me va a dar error, ¿ya? Así que es importante en este caso, a priori, saber cuántos elementos tiene el arreglo. ¿Ya? Entonces, esta función de acá lo que hace es leer el contenido de un arreglo. Eso hace. Y la función modifica va a actualizar los valores de un arreglo. Lo que está haciendo es modificar el arreglo en la posición 3 y modificar el arreglo en la posición 8. Bueno, eso en cuanto a la función. Entonces tenemos una función que permite poder mostrar los valores y otra función que permite poder modificar los valores de un arreglo. Y dentro del main, como ustedes pueden ver, estoy declarando un arreglo de largo 10. Estoy seteando el arreglo en la posición 1, le estoy dando el valor 2, y en la posición 5 le estoy dando el valor 10. Después llamo a la función leer. La función leer, recordemos que lo que hace es modificar el valor, perdón, mostrar los valores de un arreglo. En este caso me mostraría el 2 y el 10, ¿ya? Después me llama la función modifica. La función modifica va a modificar los valores del arreglo y después la va a leer nuevamente. Y eso hace este ejemplo. Bueno, ¿se entiende este ejemplo, estimados míos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Queda alguna consulta? No, dice don Bastián. Muchas gracias, don Bastián, por su feedback. Muchas gracias. ¿Podría explicar? No entiende. No entiende, ya. No entiendo muy bien tampoco, ya. Perfecto, mire, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar esto a código, ¿ya? Voy a copiar esto en una... Bueno, esto es de C++. Ya. Voy a hacer un archivo nuevo. Perfecto. Y voy a copiar esto. Voy a copiar este código. Ya.
Entonces, tengo acá esto y voy a copiar el main. Perfecto. Ahí está. Ya. Entonces, como les venía diciendo, la función leer lo que hace es recibir un arreglo como parámetro y me muestra todos sus datos. Aquí, como les comentaba, yo tengo que saber antes o a priori, tengo que saber cuáles o qué cantidad de elementos tiene este arreglo o qué tamaño tiene el arreglo. Ya, yo sé que tiene 10 elementos, por eso hago el for hasta 10. ¿Ya? Pero si no lo supiera, ahí eso mandaría algún problema. ¿Ya? Eso. Después tengo la función modifica. La función modifica actualiza los valores del arreglo. ¿Ya? Modifica el arreglo en la posición 3 y en la posición 8. Entonces, vamos a ejecutar este problema. Lo vamos a guardar primero. Unidad 5. Ah, ya que lo tengo. Ejemplo. Este sería el ejemplo 5. Ya. Compilo. Perfecto. Ejecuto. Ya. Y aquí me lo muestra. Bueno, en todo caso, acá esos números feos me los muestra porque el arreglo no está inicializado originalmente. O sea, el arreglo no está con valores cero. Entonces, vamos a hacer una función vamos a agregar una función que me va a llenar el arreglo de valores cero, ¿ya? Vamos a colocar acá otra letra, int b, ¿ya? Y bueno, esta, a diferencia de esa, este va a recibir el tamaño, pero solamente para mostrar la diferencia entre ambos. Ah, esto sería int c, ¿ya? Ya, ¿qué va a hacer esta función? Esta función va a leer el arreglo y lo va a llenar con puro cero. O sea, lo va a recorrer el arreglo y a medida que lo va recorriendo, lo va a llenar solamente con valores cero, ¿ya? Entonces, vamos a ponernos acá y vamos a decir que C en la posición I va a ser igual a 0, ¿ya? Y eso. Y antes de hacer nada acá, bueno, después de declarar, evidentemente, el arreglo, voy a llamar a la función iniciar. Iniciar del arreglo B. ¿Ya? Veamos qué pasa ahora. Guardo, compilo, ejecuto. Ya, ahí sí. Ahí sí. Entonces, la función iniciar me llena el arreglo con valores 0. ¿Ya? Después bueno, ese es el método iniciar. Después, el arreglo en la posición 1 y en la posición 5 le pongo valores. En la posición 1 va a ser un 2 y en la posición 5 va a ser un 10. Recordemos que los arreglos parten desde la posición 0, ¿ya? Por si acaso. Por eso el 1 lo llena con 2 y el 5 lo llena con 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Después llamo a la función leer y la función leer hace esto. Demostrar todos los valores del arreglo por pantalla. Después de eso, llamo a la función modifica y la función modifica le va a agregar dos valores más al arreglo, o sea, va a setear. En la posición 3 va a colocar un 14 y en la posición 8 va a colocar un 6. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí estamos demostrando lo que habíamos comentado anteriormente, que si yo modifico los valores de un arreglo en un método, eso va a modificarse para siempre. No es un paso por valor, como es el caso de una función que recibe una variable y la modifica, digamos, internamente, ¿ya? Eso. No sé si se entiende ahora la idea, estimados jóvenes. ¿Sí, don Bastián? ¿Ahora sí se entiende? Clarísimo. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, estimados míos. Gracias, don Bruno. Perfecto. Ya. Perfecto. Ya. Eso entonces. Veamos. Ya. Eso en cuanto a los arreglos. Ahora, ¿por qué combinamos el concepto de strings con el concepto de arreglos? Y es porque el string es el uso más común de un arreglo de una dimensión.
recordemos que los strings, el string como tipo de dato no existe en la, no existe, digamos, como tipo de dato a nivel del lenguaje C. En otros lenguajes sí existe el string como tipo de dato. En Java, por ejemplo, ahí existe el string, ¿ya? Pero en C no, ¿ya? Pero ya que no existe el tipo string, sí existe, sí puedo manejar cadenas de caracteres, pero lo puedo manejar usando arreglos de tipo char, ¿ya? O sea, un string es un arreglo de tipo char. Bueno, entonces, cuando el string, entonces, va a ser el uso más común de un arreglo de una dimensión, ¿ya? Y todo string termina en el último carácter con un carácter nulo. El lenguaje C, el carácter nulo es el backslash 0, ¿ya? Eso como concepto. Bueno, entonces, si quiero declarar un string, o sea, si quiero ocupar una cadena de caracteres y guardarla como variable en el lenguaje C, lo tengo que declarar como si fuera un arreglo unidimensional. Es importante entonces, por ejemplo, que si yo quiero guardar una cadena de caracteres, una cadena de, por ejemplo, un string que va a tener como máximo 10 caracteres, mi arreglo debería medir o ser de un tamaño de 11, ya para que los 10 primeros elementos guarde digamos, el texto y en el 11º carácter tenga guardado, en este caso, un carácter nulo. O sea, siempre todo string va a terminar con el carácter nulo, ¿ya? Eso es importante. Bueno, en este caso tengo una cadena o un string declarado de 6 espacios. Así yo declaro un string, lo declaro como un arreglo de caracteres, ¿ya? Y en este caso, en este tipo de datos, en esta variable, yo podría almacenar textos de máximo 5 caracteres. Eso es lo que me da, es lo que me indica este ejemplo de acá. Bueno, acá está declarado de otra manera. Aquí estoy declarando un arreglo de largo 20 de tipo carácter, o sea, un string de largo 20, y estoy declarando un string de largo 50 y le estoy dando un valor inicial, o sea, le estoy diciendo que este string va a tener al tiro el valor en duro Chema. ¿Qué significa esto? Significa que en cada espacio del string, en cada carácter, yo voy a colocar una letra distinta. Cada letra va a ir a parar a un espacio del string. Yo no guardo la palabra completa en un espacio del string, guardo un carácter por cada uno de los espacios del arreglo, ¿ya? Eso. Bueno, entonces, si yo quiero darle un valor a un string, lo puedo hacer al momento de declararlo, por ejemplo, colocar char, el nombre del arreglo, igual un valor. Pero lo que yo no puedo hacer es decir, arreglo o el nombre de la variable igual un valor. Yo no puedo asignar, una vez que yo lo declaro, yo no le puedo asignar valores al arreglo de esta manera, o sea, al string de esta forma. Yo lo que sí puedo hacer es ir cambiando el carácter de cada espacio del string, carácter por carácter. O si quiero cambiar una letra específica, voy a cambiar esa letra específica. Pero no puedo hacer esto. No puedo decir variable igual texto, porque no me lo permite. ¿Ya? Ya. Otra cosa también importante respecto de los strings es que para los strings existe una función que se llama la strlen. La función strlen calcula el largo del string en ese momento. ¿Cuántos caracteres tiene? Ahí da lo mismo si mi string original tiene un espacio para poder almacenar 50 caracteres. A mí lo que me importa es el tamaño del string. ¿Cuántos caracteres tiene el string? ¿Ya? No el espacio total que está disponible para poder almacenar valores. ¿Ya? Eso en cuanto al strlen. ¿Hasta acá queda alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? ¿Está todo claro? Ya. Perfecto. Eh, cuando yo declaro una constante, yo estoy definiendo en este caso un valor que no va a cambiar nunca en el tiempo.
Esa es la definición de constante, ya puede sonar un poquito obvio, pero siempre es bueno recordarlo, ¿ya? Si yo quiero entonces declarar un valor de tipo constante en un string, lo tengo que hacer entre comillas dobles. Por ejemplo, puedo decir que un arreglo es igual a informática. Para que eso pase, el arreglo tiene que tener una cantidad de caracteres suficiente que permita almacenar ese valor, ¿ya? Ya. Bueno, eh, dentro de las librerías que se manejan en el lenguaje C, una de las más importantes es la librería string.h. La librería string.h permite poder manejar cadenas de caracteres. ¿Qué cosas puedo hacer? Puedo hacer, por ejemplo, usar la función strcpi, que lo que hace es copiar una cadena de caracteres en otra. O sea, yo no puedo, por ejemplo, asignar un valor en duro, o decir variable igual valor a un string. Pero lo que sí puedo hacer es usar la función strcpi. Eso sí lo puedo hacer, ¿ya? Por si acaso. Y para poder pegar una cadena en otra, tengo que dar el valor de la cadena destino, la cadena original, que podría ser una cadena entre comillas doble, y lo que haría es copiar esto en esto, ¿ya? Y el retorno sería esto. O sea, esto lo pega en esto, pero lo de acá evidentemente nunca va a cambiar. Esto de acá es lo que cambia. Ya, la función strcat lo que hace es concatenar dos cadenas de caracteres y me devuelve como resultado la cadena S1. O sea, esto lo pega acá y esta es la que va a cambiar. ¿Ya? La función strlen lo que hace es poder recuperar o devolverme el tamaño de un string, ¿ya? En cuanto a caracteres, ¿ya? A cantidad de caracteres. Y está también el método strsmp que permite poder comparar dos strings. ¿Qué tipo de comparación hace? Por ejemplo, si este texto de acá es mayor que este, entonces me va a retornar un valor que va a ser mayor que 0. Si ambos son iguales, me va a retornar un valor 0. Y si el segundo es mayor que el primero, entonces me va a retornar un valor menor que 0. ¿Ya? Nótese acá lo que me retorna cada método o lo que me devuelve cada método. En este caso, estos dos métodos de acá, los dos primeros, me devuelven como resultado otro string, otro string. En cambio, los otros dos métodos me devuelven como resultado un entero. Eso. Ya. Y todas esas definiciones son parte de la librería string.h, que es la librería que permite poder manipular o manejar strings, ¿ya? O cadenas de caracteres. Perdón, su último me faltó. ¿Ya? Bueno, lo que dice al final es lo mismo que ya lo que habíamos dicho hace un rato atrás. Eh, el string no es un tipo de dato, ya lo habíamos dicho, pero independiente de ello, yo igual puedo ir copiando, usando funciones que están declaradas en biblioteca que permiten poder, por ejemplo, asignarle valores, calcular su largo, copiar una cadena en otra, etcétera. ¿Ya? O sea, independiente de ello, se pueden hacer acciones u operaciones sobre la cadena. ¿Ya? Ya. En este ejemplo de acá, lo que se hace es lo siguiente. Bueno, este ejemplo de acá me recibe dos strings y le calcula sus longitudes. Y después verifica cuál es mayor, ¿ya? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy incluyendo o trayendo la librería string.h, que si queremos ocupar el strlen o el strcat, tenemos que importar esta librería de acá. Después está la librería stdio.h, que como habíamos dicho varias veces ya, es la librería por defecto, ya la que usamos estándar. Después tenemos el main, la función main. Acá estamos declarando dos strings de largo 64, o largo máximo 64 en realidad. ¿Ya? Después estamos mandando un mensaje por pantalla, ingreso un string, lo estamos recibiendo por pantalla. Recuerde que el scanf, cuando quiero recibir un string, tiene que ser un porcentaje S, ¿ya? Y aquí lo guardo en la variable S1. Además,
En el scanf, cuando recupero variables de tipo string, no necesito colocarle acá el signo ampersand. Ya no es necesario. Solamente con colocar el nombre de la variable funciona. ¿Ya? Después de eso, imprimo las longitudes, que son los tamaños de cada string que he ingresado en este punto, y los comparo. Si es que son iguales los strings, entonces me devuelve eso. ¿Ya? ¿Y qué más? Ah, bueno. Ah, claro, si es que no son... Si es que no... Claro, porque para cuando son iguales me devuelve cero. ¿Cierto? Sí, si son iguales me devuelve cero. Y recordemos que el valor cero se considera como un falso. ¿Ya? Entonces, si son iguales... Ah, no, si es que es uno... si es que no, no strmsmp. Claro, porque claro, el cero se considera como falso y lo que no sea cero se considera como verdadero. Ya. Mm, qué raro, eso debería ser. Claro, si no, eso. Ya, está bien. No sé, me quedo. Habría que probarlo esto, ¿eh? Me quedó la duda. Me quedó la duda. Pero bueno, entonces, acá, independiente del resultado de acá, me va a concatenar la cadena C2 en la cadena C1 y me va a desplegar el valor de la cadena C1. ¿Ya? Me lo va a guardar ahí. ¿Mm? Eso es el ejemplo 3. ¿Se entiende la idea, estimados jóvenes? A ver, dice, cuando pide ingresar un string, tiene que ser un valor entre 0 y 64, o sea, la cantidad de caracteres tiene que estar entre 1 y 64. A eso se refiere. La cantidad de caracteres, estimado Bruno. Perfecto. Ya. Bueno, me están pidiendo un programa que convierta dentro de un string las mayúsculas a minúsculas a mayúsculas y sumar los dígitos. Considere que cada dígito tiene un equivalente según tabla ASCII. La cadena debe ser ingresada por teclado y no puede tener más de 50 caracteres. ¿Ya? La suma de los dígitos debe ser desplegada antes y después del cambio. Está interesante este problema. Ya, hagámoslo. Ya, este es el ejercicio 3. O ejemplo 3. Bueno, pongámosle el nombre que sea, en realidad. Está lo mismo. Ya. Include stdio.h int main. Perfecto. Y me están pidiendo hacer un programa que convierta un string que no puede tener más de 50 caracteres. O sea, vamos a declarar un char cadena de tamaño 50. 50. ¿Ya? Ahí. Char cadena de 50. Después me están diciendo que tengo que ingresar una cadena de caracteres, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decir acá printf ingrese texto, dos puntos. Y eso voy a hacer un scanf y lo voy a guardar, voy a poner un porcentaje S para que me reciba un string y eso lo voy a guardar en la variable cadena. Y no le coloco por si acaso el S de ahí, ya lo coloco así nomás. Solamente para el caso de los strings, ¿ya? O cadenas de caracteres. Ya, veamos. Y vamos a mostrar la cadena original. Esto de acá vamos a hacer un salto de línea. Eso de ahí. Perfecto. Vamos a mostrar acá el valor de la cadena original. Cadena original. Dos puntos. Porcentaje S. Voy a mostrar acá un salto de línea. Y voy a pegar acá en este printf, voy a colocar el nombre de la variable que guarda el texto, o sea, cadena. ¿Ya? Y aquí coloco un return 0, punto y coma.
guardo. Ya, y esto lo voy a guardar como ejemplo 6. Ejemplo 6. Ya. Si le pongo play a esto, F9, compilo, F10 ejecuto. Ah, me lo corta después de la... Me lo corta después de la... después del espacio, ya no importa. Ya usemos texto sin espacio nomás. Si yo, por ejemplo, hola mundo. Ya, cadena original, hola mundo. Perfecto. Ya. Entonces, lo que me piden hacer primero es sumar los caracteres los caracteres del texto de acuerdo a su valor en código ASCII. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un ciclo for. Voy a declarar una variable i primero, ¿ya? Int i. Voy a decir, para un i que va desde 0 hasta un i menor que menor que strlen de la variable cadena, ¿ya? O sea que el largo de la cadena, y para ocupar el strlength tengo que llamar al include string.h. Y acá coloco i más. Eso tiene que ir dentro del for. Ahí está. Perfecto. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a leer cada carácter del string y lo voy a expresar como su código ASCII, ya de acuerdo a su codificación, al número que le corresponde en la tabla ASCII. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a imprimir, bueno, o voy a decir mejor, int número va a ser igual a la cadena en la posición i. Y ojo, estoy guardando algo que es carácter, lo estoy guardando en un int. Ojo, ojo. Esto es carácter y esto es un número. ¿Ya? Eh, veamos. Entonces, voy a mostrar acá, printf, voy a mostrar el número, el valor que me dio, separado por un espacio. ¿Ya? Entonces voy a mostrar acá n. Guardo, le pongo play, me dio un problema acá. Ah, ¿por qué le puse un... Ah, bueno, ya. Compilo, ejecuto. Texto. Vamos a colocar acá, hola, mundo. Y aquí está, fíjese. 72, 111, 108, 97, y así. ¿Ya? Y de hecho, fíjese que el 111 se demostró 2 veces porque es la O. Hola, mundo. Ahí está. ¿Ya? O sea, cada carácter del texto me lo está expresando de acuerdo a su codificación ASCII. Y, por tanto, si yo quiero sumar el valor original, o sea, que tengo que mostrar cuánto vale la cadena original, ¿ya? Entonces, voy acá, suma original. Y voy a tener otra variable que se va a llamar suma fin. Ambas las voy a inicializar como 0. Esas variables me van a ir sumando cada uno de los caracteres del string expresados en ASCII. Por tanto, aquí voy a decir suma ini, ¿cierto? No, suma ori, perdón. Suma ori igual a lo que tengo antes en suma ori más el valor de n, que es el número expresado en código ASCII. Y acá voy a decir finalmente la suma de la cadena original es, y eso lo voy a, por aquí voy a colocar un salto de línea, en realidad, no, aquí sí salto de línea, perfecto, y acá un porcentaje de,
Y acá voy a colocar suma ori. Guardo, compilo, ejecuto. Voy a agregar el hola mundo. Y ahí está. Me muestra los números y me muestra la suma de la cadena original. Perfecto. Hasta acá, ¿se entiende bien lo que estamos haciendo? Lo que hemos hecho. No queda ningún paso medio ahí dando vueltas, ¿no? ¿No? Ya. Asumo que... Ah, se entiende. Gracias, don Bastián. ¿Qué era el STRLen? Pregunta don Benjamín. El STRLen es la función que permite calcular el largo de la cadena. Eso hace el STRLen. Para poder ocuparlo, tienes que importar la librería string.h. Eso, don Benjamín. De nada, mi estimado. Ya, entonces, tengo eso de ahí. Ahora me piden lo siguiente. Me piden que convierta las mayúsculas a minúsculas y las minúsculas a mayúsculas. ¿Cómo lo puedo hacer eso? Puedo hacer uso de lo mismo, pero en tabla ASCII, ¿ya? Usando el mismo concepto. ¿Cómo lo hago? Voy a mostrar una página web, si me permiten. Si me permiten, voy a mostrar una página web. Y voy a buscar acá tabla ASCII. Creo que esto ya lo hemos visto en una clase, me parece, pero bueno. Ya. Veamos. Ya, acá está. Veamos. Mire, fíjese que la A mayúscula va desde el 65 hasta el 90 en código ASCII. 65 a 90. Y las letras minúsculas van desde el 97 hasta el 122. O sea, si yo, por ejemplo, a la minúscula le resto 32, si no me equivoco, si le resto 32, me va a dar la A mayúscula. Si a la B minúscula, al código ASCII, le resto 32, me va a quedar 60 y, 32 o 34, 34 es, no 32, 34. Si le resto 34, me da, o no, o ya me perdí ya, o no, ya estoy como medio perdido. A ver, déjeme hacer, ahora uno piensa mucho ya. 65, no, 97, perdón, 97 menos 65. 30, estaba bien 32, parece originalmente. A ver, porque por ejemplo, si digo 90, a ver, 98, que es la B minúscula, menos 32, me va a dar 66, que es la B. 99 menos 32 me va a dar 67. Y así. Entonces, ustedes se fijan, si yo siempre al valor de la letra minúscula le resto 32, me va a dar su equivalente en letra mayúscula. De forma anexa, o sea, de la misma manera, si yo tengo una letra mayúscula y le sumo 32, me va a dar su misma letra, pero en minúscula. Siempre, siempre. Siempre y cuando esas letras estén entre 65 y 90, o los valores estén entre 65 y 90, o bien estén entre 97 y 122. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener... veamos. Ya. Usemos este mismo for o hagamos uno, no, hagamos uno distinto para no confundir aguas, ¿ya? Entonces, estoy recorriendo el arreglo original, ¿ya? Estoy recorriendo el arreglo original y estoy diciendo int cadena, estoy recuperando por cada posición del arreglo, estoy recuperando su valor. Después estoy imprimiendo el valor. Bueno, esto no lo voy a imprimir porque estaría de más.
y esta también. Entonces, aquí estoy rescatando el valor del carácter en ASCII. Entonces, acá tengo que preguntar, if, si mi n es mayor o igual que 65 y mi n es menor o igual que 90, significa entonces que mi n o que mi cadena en esta posición es una letra mayúscula. Y como es una letra mayúscula, le tengo que sumar 32 al texto final, ¿ya? Entonces, yo voy a decir que mi cadena en la posición I va a ser igual a, va a ser igual a n más 32, punto y coma, ¿ya? Y de forma homóloga, si mi n es mayor o igual que 97 y mi n es menor o igual que 122, entonces ahí estoy en una situación donde tengo letras minúsculas y habría que convertirlas a mayúsculas. ¿Cómo las convierto? Restándole 32 a la cadena. Y una vez que hago este proceso, muestro nuevamente o imprimo la cadena de caracteres. Entonces, cadena modificada. Ya, perfecto, STL en cadena. Ya, perfecto. Y en vez de sumar el suma ori, voy a tener el suma fin acá. Suma fin. Suma fin. Y finalmente imprimo la suma de la cadena modificada. Saco ese print F, lo copio acá. Modificada. Suma fin. Guardamos. Profe, en caso de que el programa lea una ñ. Buen punto, don Sebastián. No me había puesto en esa casuística. Veamos. La ñ. Y veamos la A con acento. La A con acento. O sea, la A mayúscula con acento. ¿Dónde está? ¿Dónde? No encuentro la A con acento en mayúscula. Ahí la veo. Ahí está. Que está media saltada, parece. No es como la otra. No, aquí lamentablemente tenemos que asumir de que las letras que estamos ingresando son todas, digamos, letras del abecedario clásico, sin caracteres extraños. Vamos a tener que hacer ese supuesto. Digo que no tengo otra. Pero el ñ está el ñ mayúscula. Ahí eso es más fácil. Porque si n vale 164, podemos hacer por último el caso del ñ, ¿ya? ¿Una que es esto? No, acá. Ahí tendríamos que hacer una condición más. Si es que el n vale tanto, entonces lo aumenta tanto. Si no, lo aumento del otro. Ya. Compilo, ejecuto, coloco hola mundo y la cadena modificada, fíjese que es hola mundo. Y esa es la suma final. Entonces, como usted se da cuenta, cada uno de los elementos de la cadena los fuimos modificando a su, digamos, término en minúscula o mayúscula, dependiendo del caso, y le sacamos la suma. Eso. ¿Se entiende el ejercicio, queridos míos?
¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿No hay dudas? ¿No? Ya, perfecto. Asumo entonces que no hay consultas. Ya, veamos. Ya, entonces, estamos listos con ese problema. Ya. Habíamos hablado el otro día de los punteros. Habíamos mencionado a los punteros como un espacio que me indica una dirección de memoria donde se encuentra una variable. Ya no es una variable en sí, tampoco existe el tipo puntero. Existe, yo claro, por ejemplo, si quiero hacer un puntero, digo int asterisco el nombre de la variable. ¿Ya? Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Porque a un programa un programa puede recibir argumentos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando yo ejecuto un programa, yo a esa ejecución, yo le entrego variables de entrada. Recordemos que una función como tal, puede o no puede, depende del caso, depende de si el programa lo desea, pero puede recibir o no parámetros de entrada. Y el main, como es una función, tampoco escapa a esa realidad y el main puede recibir dos parámetros, el argc y el argv. El argc es la cantidad de elementos que yo le voy a estar entregando por defecto, que voy a estar entregándole al programa para ser ejecutado. ¿Ya? Ese es el argc. Y el argv es el arreglo de strings que permite poder recibir cada uno de los parámetros que se entregan como función al main. ¿Ya? Eso hace esto, ¿ya? El argc y el argv. ¿Ya? Bueno, y son los parámetros que vienen declarados como digamos, por instrucción. Entonces, si yo quiero ejecutar un programa, imagínense que estoy ejecutando un programa en Linux, lo estoy ejecutando desde la consola de comandos. Si quiero entregarle a un programa parámetros de entrada, es cosa que yo diga // el nombre del programa, y en el espacio coloco los argumentos que yo le quiero entregar al programa. ¿Ya? En Dev C++, como en Dev, el programa yo lo ejecuto apretando F10 y no se ejecuta por consola, no hay inicialmente forma de poder darle un parámetro, un argumento o una lista de argumentos a la ejecución de un programa. Pero, pero, yo puedo modificar eso directamente desde el Dev C++. Yo le puedo decir, bueno, deja acordarme por acá, ejecutar parámetros. Y acá está. Y acá están los parámetros que yo le voy a entregar a mi programa para poder ejecutar. ¿Ya? Eso. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, acá hay un ejemplito. Fíjese que este programa de acá, tengo un include, estoy llamando al int main, pero fíjese que a diferencia de lo que yo había visto antes, acá tengo el argc y el argv como parámetros del main. El main debería ir siempre así, pero eso es optativo. Si yo quiero el main lo coloco solo, o sea, y también es mi decisión si yo quiero recuperar los parámetros de entrada o no los quiero recuperar. ¿Ya? Así que eso depende. Bueno, aquí ¿qué estoy haciendo? Estoy declarando una variable i, la estoy inicializando en 0 y recorriendo, haciendo tantas vueltas de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga este argc. ¿Ya? Y por cada vuelta del ciclo voy a imprimir el valor, el string completo, en realidad. Bueno, perdón, miento. Voy a imprimir aquí el índice que estoy revisando del arreglo y el valor que le corresponde a esa posición del arreglo. ¿Ya? Eso. Y eso sería el ejemplo 4. Si me permiten ejecutarlo esto rápidamente a nivel del programa, en un ejemplo, vamos a hacer un control N. Control N, perdón. No, este es control Z porque parece que copié algo sin querer. Sí, control Z. Ya. Control V. Ya. Perfecto. Eh, guardo. Este es el ejemplo 7. Ejemplo 7.
Ya, ya, y si, bueno, compilo esto, me manda un error. ¿Qué error me manda? Está por las comillas dobles. Eso pasa de comentaba la otra vez cuando uno pega un código de un PPT, qué sé yo, a veces los caracteres los manda con problemas. Por si acaso. Guardo, compilo, ejecuto. Ya. Fíjese que acá, bueno, aquí como que me los mandó todos juntos, parece, ¿no? Claro, lo que pasa es que el argumento, el primer argumento o el argumento cero, o sea, todo programa va a tener siempre al menos un argumento cuando se ejecute. Se ejecute por dev C++ o se ejecute, digamos, por consola. El primer argumento siempre es la URL o dirección absoluta en donde está ubicado este archivo ejecutable. Eso siempre está en la posición cero. Ahora, ¿qué pasa si le doy más parámetros? Vamos a ejecutar con parámetros. Vamos a colocar acá valor 1, valor 2. Ok. Compilo, ejecuto. Pero me falta un salto de línea, perdón. Me falta un salto de línea acá. El argumento es ese. Voy a guardar esto, voy a colocar acá un salto de línea. Perfecto. Guardo. Compilo, ejecuto. Y ahí está. Fíjese que ahora ya no le paso solamente el nombre del archivo como parámetro. Ahora tengo 3 parámetros. Y parte siempre desde el 0. 0, 1, 2. ¿Ya? Entonces, en resumen, si le quiero entregar parámetros a un programa, digamos, y hacerlo desde el dev C++, le voy entonces a ejecutar parámetros. ¿Ya? Y ahí le entrego los parámetros que le quiero agregar al programa. ¿Ya? Eso, estimados jóvenes. ¿Alguna duda de eso? ¿Se entendió bien la idea de esto? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, ahí esperaré entonces su feedback. Bueno, ya. Y, por último, último tema del día, arreglos bidimensionales. Cuando hablamos de arreglos, habíamos dicho la otra vez, siempre vamos a hablar de estructuras que son de una pura dimensión. O sea, voy a guardar los mismos elementos en la misma, o sea, el mismo tipo de elementos en la misma estructura, con un tamaño limitado. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, cuando hablo de arreglos bidimensionales, hablo de arreglos que tienen dos dimensiones, ancho, alto, o bien filas, columnas, ¿ya? Pero siempre es una estructura que me permite poder almacenar más de un elemento al mismo tiempo. O sea, perdón, que primero vamos a hacer dos dimensiones, perdón, ya dos dimensiones, alto y ancho. Una matriz se vería más o menos de esa manera. Fíjese que esto de acá, bueno, esto sería la fila y la columna. Fila 1, columna 2. Y hasta la fila 1, columna n. Recuerda que esto es fila y estas son columnas. ¿Ya? Eso. Y si yo quiero acceder a un dato, bueno, cuando veamos arreglos, para poder acceder a un espacio o casillero del arreglo, tenía que indicar el nombre, entre paréntesis cuadrado, el índice que yo quería recuperar o que quería setear, ¿ya? En la matriz, en la misma idea, pero tengo que indicarle a la matriz la posición en cuanto a filas y la posición de columnas, o alto o ancho, ¿ya? Alto y ancho. O sea, tengo que indicar las dos dimensiones donde quiero específicamente dejar un determinado valor. Ya. Y los arreglos multidimensionales hacen referencia a lo mismo, pero la diferencia con los bidimensionales es que puede tener más de dos dimensiones. Hasta 3, 4 dimensiones, lo que usted estime conveniente. En todo caso, nosotros en este curso vamos a llegar solamente hasta los arreglos bidimensionales. Los multidimensionales lo estamos mencionando solo por un tema, digamos, más de cultura, digamos, más de cultura general que, digamos, pero no lo vamos a usar no lo vamos a usar en nuestros ejercicios. ¿Ya? Eso. Y me están pidiendo, me están pidiendo un programa para guardar caracteres. Mm, 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 mm.
Ya. Ya, no me. Esto, claro, no. Me pide una matriz de caracteres, pero los caracteres me dan atados cuando quiero ingresarlos a una matriz. Entonces lo vamos a hacer con enteros, ¿ya? Por si acaso. Ya, hagamos ese ejemplo. Ya, control N. Ya. Include stdio.h int main. Ya. Y lo primero es declararme la matriz de 10 por 10. O sea, acá abajo, int matriz de 10 por 10. ¿Ya? Ahí va un punto y coma. Lo primero entonces que vamos a hacer una función que permita llenar esa matriz de puros ceros. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una función de tipo void, porque no me retorna nada. Vamos a poner llenar. La función llenar va a llenar la matriz. Como parámetro va a recibir una matriz de tamaño, bueno, también de tipo entero, int m de tamaño, no, de tamaño 10, voy a cerrar esto, 10 por 10, ¿ya? Voy a llenar. ¿Y qué va a hacer, esta función de acá? Voy a declarar, me va a llenar, como les decía, con puros ceros la matriz. Voy a hacer dos ciclos anidados. El primero parte de igual 0 y menor que 10 y más. Ya coloco acá un paréntesis de llave. For j igual 0, j menor que 10, j más. Y lo mismo. Entonces, a esta matriz M le voy a decir que en la posición I, J vaya un 0. Ya, o sea, estamos llenando la matriz con puros ceros. Eso. Y vamos a hacer inmediatamente la función mostrar, que lo que va a hacer es mostrar el contenido de la matriz. ¿Ya? Vamos a hacer acá un void mostrar. Void mostrar. En vez de recibir M, va a recibir una matriz L. ¿Ya? Solamente para cambiar el nombre. Y J es lo mismo. Mantengámoslo igual. J igual a 0 hasta el 10. Ya, perfecto. Ya. Entonces, esto de acá, en vez de setearlo con 0, voy a colocar acá un printf, bueno, entre comillas doble, ¿eh? Entre comillas dobles, porcentaje de, coma, y cierro paréntesis. O sea, con esto estoy mostrando el contenido de la matriz, pero lo voy a mostrar un poquito más separado, con un espacio, y después de cada línea, después de imprimir una línea completa, voy a mandar por pantalla un printf, para que no se vea tan pegado, digo. Ya. Y ya que tengo declarada la función llenar, llamo a llenar y llamo a mostrar. Acá llamo a la función llenar y le doy como parámetro matriz. Y voy a llamar después a la función mostrar y voy a entregarle como parámetro matriz. Guardo, compilo, no, error. ¿Qué error me manda? Función mostrar. Que el M, ya no ha sido declarado, ya, sí. Lo que pasa es que en este caso esta función recibe una variable L. Yo la estaba llamando como M. Por eso me estaba reclamando. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, compilo bien, ejecuto, y ahí está. Y ahí me llena la matriz y me la muestra. Eso.
Veamos, ¿qué más me pide el problema? Veamos. Veamos. Nada que ver, ¿por qué abrir la guía? Nada que ver, nada que ver. Aquí estamos, ya. Bueno, se debe validar, bueno, que es un programa que permite ingresar caracteres, o sea, números, en una matriz de 10 por 10, en alguna posición ingresada por el usuario, ¿ya? Entonces, vamos a hacer nuevamente una función, ¿ya? Para poder llenar, para poder agregar valores, ¿ya? Eh, void, function again, agregar, agregar valor. Y como parámetro le vamos a entregar la matriz int, ¿cómo se llaman en lo otro? M, L, P, pongámosle, a la matriz, ¿ya? Agregar valor. Entonces, lo primero que tengo que decir en esta función es ingrese la fila, dos puntos, y acá tengo que declarar dos variables, fila, columna, ¿ya? Entonces, ingreso la fila y eso lo voy a guardar en, lo voy a guardar, o sea, ingreso la fila, lo voy a guardar en la variable fila, ¿ya? Después lo mismo con la columna. Columna, ¿ya? Entonces, me están pidiendo que valide el número de estos, de la fila y de la columna, que sean menores que 10 y que sean mayores o iguales a 0. Ya tengo que hacer esa validación, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un do. ¿Para qué? Para hacer este mismo ciclo hasta que o mientras se repita una condición. ¿Cuál va a ser mi condición? Que, perdón, acá era la columna, ojo, esta es la columna. Ya, ¿cuál es mi condición? Que tanto fila como columna sean mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 9. No, pero mientras, no, voy a seguir eso mientras fila sea menor que, menor que 0 o, o bien que fila sea mayor a 9 o bien que columna sea menor que 0 o columna mayor a 9. ¿Ya? Entonces, voy a repetir este proceso cada vez que ingrese un valor que a mí no me sirva. Entonces, aquí voy a decir, if, voy a copiar esto mismo de acá, if eso, si eso se cumple, entonces voy a tener que decir acá, voy a tener que decir acá, printf, alguno de los valores está fuera de rango. ¿Ya? Y una vez que esto pase, o sea, una vez que los números ingresados estén ambos entre 1 y 9, perdón, entre 0 y 9, perdón, entonces ya estoy en condiciones de poder asignar a la matriz original, que en este caso se está recibiendo acá con el nombre P, ¿ya? Entonces yo voy a decir P en fila columna va a ser igual a, bueno, y aquí me falta el valor a agregar, me falta el valor, y lo voy a pedir acá. Una vez que ya ingresé, porque el valor no tengo que, claro, el número ingresado no tengo, no me piden validarlo, ¿ya? Ingrese un
un valor a ingresar a la matriz. ¿Ya? Esto porcentaje de arroba, aquí tengo que declarar una variable. Pongámosle valor. Valor. Don Sebastián Piñera tiene una pregunta. Cuénteme, don Sebastián, no había visto el chat. Cuénteme. Ah, muchas gracias, don Sebastián. Muchas gracias por su preocupación. Le agradezco. Ya, perfecto. Entonces, la matriz en la posición fila, columna, le voy a agregar el valor que ingresé acá. ¿Ya? Y aquí le voy a poner valor. ¿Ya? Y ahí lo agrego. Ujú. Perfecto. ¿Qué más? 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 Y me piden, ya, si la celda tiene un dato antes, tiene que reemplazar. Una vez que se ingrese el valor, hay que desplegar el contenido de la matriz. Ah, perfecto, ya. El programa termina al ingresar. Ah, ya. Ya, no, verdad. No, es que hay que. Ah, claro, que yo lo había hecho como función. Ya. Ya, pucha. Pucha, me había equivocado. Lo hice distinto. Ya. Al terminar cada fila. Ya, perfecto. Pero no importa. Lo vamos a hacer así nomás, ya para no porque al final había que agregar, había que ir agregando valores todo el tiempo hasta que en ambas posiciones los valores fueran -1. Pero no importa. Ya, aquí vamos a llamar a la función agregar valor. Vamos a llamarla 3 veces para hacer 3 ingresos de valores, agregar valor, agregar valor y agregar valor. Y después vamos a mostrar la matriz al último. Guardamos, compilamos y error. ¿Qué me reclama? Ya. Ya entiendo, entiendo, entiendo. Claro, esto es una matriz. Hay que indicarla así como parámetro. Vamos. Compilo. No, me reclama. ¿Qué me reclama? Tipo de formato 1 está incompleto. 10, 10, 10, veamos. F9. Ahí compiló. Perfecto. Ahora ejecuta. Perfecto. Ya. Ingreso a la fila. Si ingreso a la fila -4 y la columna 6 me dice alguno de los valores está fuera de rango. Ingreso nuevamente a la fila. Ya. En la 1, 1. Voy a ingresar el valor 7. Perfecto. Después voy a ingresar la fila 6 y la columna 20. Me dice que no, que está fuera de rango. Ingresa la fila 3, 8. Voy a agregar el valor 12. ¿Ya? Perfecto. Y después me piden nuevamente la fila 6, 2, voy a agregar el valor 3. Ahí está el valor 7, 12 y el valor 3. Ahí está. Y eso es, pues, mis estimados jóvenes. Ese sería el ejemplo. Ahora, claro, hay que arreglar eso para que pida los valores, pero es un detallito nomás. Ujú. Eso. ¿Alguna consulta, estimados míos? ¿Ninguna? ¿No hay preguntas? Si no hay consultas, entonces quedaríamos hasta acá con la clase. Ya está un poquito pasado el tiempo, pero no importa. Así que bueno, cualquier duda que tengan, a mi correo electrónico, cualquier consulta que tengan y eso. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Nos veremos el día jueves. ¿Ya? Saludos a todos. Que les vaya bien. Chao, don Bruno. Chao, don Sebastián. Adiós, don Benjamín. Que le vaya bien.